Amigos de Radio Victoria con esa televisión, en esta nuestra alianza histórica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza de Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el Portal Mundial de la Diáspora y con el portal de Maywar Petit, conversamos como todas las semanas con Vladimiro Murguita. Él es vicepresidente de Benamérica y yo necesito que institucionalmente, a nombre de Benamérica, me digas cómo aprecia, primero que nada, la decisión de la Corte Penal Internacional con respecto a Venezuela. Y segundo, si sientes que por esa vía el régimen tendría que, de alguna manera, torcer el rabo, como se dice en criollo, y empezar a tener una actitud distinta frente a la candidatura de Maricondo Machado. ¿Juegan en la misma dirección esos factores? Mira, mira la primera parte de la respuesta relativamente sencilla. Primero, saludos, Antonio, y saludos a tu oyente. Relativamente sencilla en el sentido de cómo aprecia Benamérica la decisión de la Corte Penal Internacional, porque recuérdate que una de las organizaciones hermanas de Benamérica es CICIBEN. Okay. Y el presidente de Benamérica, Paciano Padrón, es también parte de la junta directiva de CICIBEN. Tenemos un vínculo muy estrecho. Okay. Entonces, bueno, claramente nuestra posición como organización es apoyar lo que decidió la Corte, esencialmente en desestimar la pretensión de Venezuela, del gobierno de Venezuela, régimen, de que la petición de que se suspendieron una averiguación por violación a derechos humanos y a los derechos humanos de los presos y todas las cosas que tienen que ver con el debido proceso, etc. Entonces, bueno, la Corte Penal Institucional desestimó eso, y eso significa, lo que significa que la investigación sigue en pie. Y claro, cuando uno ve lo que ocurrió en el pasado con la investigación en la Corte Penal Internacional, el caso más claro con Milosevic, el gobernante autoritario de Serbia, uno puede tener muchas expectativas bien fundadas de que eso se traduzca en un problema mayor para el régimen. Y, como tú dices, eso está allí. Ahora, que eso se vaya a traducir directamente en un tratamiento distinto de lo que el régimen está manejando a través del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, sobre todo del Tribunal, de inhabilitar a María Corina Machado, yo lo veo difícil. Lo veo difícil porque, en mi opinión, existe la decisión dentro del régimen de no medirse en ninguna consulta electoral con María Corina Machado porque la van a perder. Inclusive haciendo todas las trampas que han hecho y todas las cosas que han tratado de hacer con el documento ese que rayan lo absurdo y lo ridículo, si no fuera un documento muy malintencionado que aprobó la Asamblea, donde están todas, no sé, creo que hay 40 propuestas distintas de cronograma electoral. Yo no veo pues que el régimen tenga ninguna disposición de medirse bajo ninguna circunstancia con María Corina Machado. Pero puede el régimen propiciar e impulsar unas elecciones saliéndose del marco de la legalidad, teniendo encima una condición como la que la Corte Penal Internacional le ha puesto y le ha exhortado. Bueno, lo han hecho. El tema de hasta donde yo sé, la demanda frente a la Corte no incluye todos los aspectos de violación de instituciones que ha hecho el régimen. Se refiere específicamente a lo que tiene que ver con violaciones de derechos humanos, derechos de los prisioneros, etcétera, de debido proceso. No, pero perdóname, pero es que también está en las consideraciones y en los expedientes la violación al derecho laboral de la gente de PDVSA, por ejemplo. Eso es una violación a un derecho humano. El derecho a expresarse y el derecho a escoger a tus gobernantes es un derecho humano. Claro. Violaciones de derechos humanos, sí, por eso. Ambos esos dos ejemplos que me has señalado son derechos humanos, derechos a la participación política, derecho al debido proceso, sí. Por eso te digo que el expediente que está en la Corte tiene que ver con violaciones de derechos humanos.
no necesariamente con otras cosas, pero independientemente de eso, la pregunta es si el régimen se va a arriesgar a seguir haciendo lo que está haciendo. Es que lo ha seguido haciendo. No solamente que lo ha seguido haciendo, sino que han aumentado la escala y han aumentado el tenor del ejercicio represivo. El último ejemplo, por supuesto, fue lo de Rocío San Miguel, pero ellos no han parado. Y a mí no me parece que ni haya ninguna señal de que la Corte va a revisar su decisión, de que el tribunal, perdón, va a revisar su decisión y va a levantar la inhabilitación que estableció sobre María Corina Machado. Yo eso como una acción voluntaria del régimen en este momento, porque pasó lo que pasó en La Haya, lo veo muy poco probable. Si el pueblo logra organizarse adecuadamente y se moviliza de una manera contundente, desbordada, reclamando que su candidata es esa y no otro, o sea, independientemente de que participen todas las corrientes habidas y por haber del punto de vista ideológico. O sea, el régimen igual cree que se resistiría y soportaría ese empujón del pueblo en contra suya. Bueno, esa pregunta tuya parte de la suposición de que eso va a ocurrir. Eso ya sería un escenario no necesariamente electoral, sería un escenario todavía constitucional, sería un escenario de desobediencia civil. Ajá, exacto. Y eso, eso perfectamente puede, bueno, eso podría ocurrir, eso no se puede descartar de ninguna manera, ¿ves? Porque eso, pero eso no está dentro de los canales estrictamente electorales, pero sí está dentro de los canales constitucionales. Exacto. El que la gente proteste y rechace las pretensiones del régimen de respetar la Constitución, eso está dentro de la propia Constitución, porque la propia Constitución prácticamente le exige a los ciudadanos venezolanos, independientemente de si ocupan cargos públicos o no, que defiendan la validez y la vigencia de la Constitución. Exacto. Eso vale para ciudadanos en el espacio civil, en el espacio militar, eso vale para todos los ciudadanos venezolanos. Exacto. Y bueno, ese escenario yo no lo descarto, es un escenario complejo de necesariamente mucha tensión en el país y no sé cómo tomaría el régimen una cosa de ese tipo, que sería una demostración de rechazo popular extremadamente importante. ¿Tú crees que sería muy difícil generar esa motivación popular a expresarse y poner al régimen contra pared y decir, usted no puede imponernos un candidato, la candidata nuestra es fulana de tal? Tú me has hecho esa pregunta en otras oportunidades en relación con las protestas que se levantaron en Venezuela por las cuestiones salariales. Y yo te dije, eso que tú te estás imaginando que existe no tiene ninguna estructura política, no tiene estructura estratégica, entonces lo veo muy difícil que se transforme en eso que tú estás diciendo. Yo no ¿Tú descarto crees eso que tú imposible que estás los diciendo. pueblos, tú crees imposible que los No, pueblos en un no, yo, momento dado se no, movilicen yo sin no. los partidos políticos liderándolos? No lo veo imposible. Además, no veo que tenga que ser sin la participación de partidos políticos. No veo que esa vaya a ser la situación. Lo que tú dices es algo que ha ocurrido en otras partes del mundo, pero no es ningún territorio trivial que va a ocurrir simplemente porque la gente está molesta por la actuación del gobierno, porque ya sabe que la gente que vaya a dar ese paso siente que está arriesgando frente a un gobierno represivo, está arriesgando su propia existencia, y entonces esa motivación tiene que ser extremadamente fuerte para llevar a la gente a decir, lo voy a hacer. Y además hay otro elemento que es también muy importante, que es la confianza de la gente en el liderazgo, porque tú te estás imaginando que eso puede ocurrir de manera espontánea. Yo no veo eso ocurriendo de manera espontánea, a menos que ocurra un cataclismo, de esos que son imprevisibles en política, que pueden ocurrir. Sí. Yo no digo que no, pero si tú me vas a preguntar, es muy probable que eso pase. Digo, no lo sé, porque precisamente son escenarios de gran incertidumbre. Pero si tú me preguntas, ¿eso sería constitucional? Te digo, la desobediencia civil es constitucional. El rechazo de decisiones del gobierno inconstitucionales es constitucional. Dentro y fuera de los partidos políticos, en las casas y en las calles. Todo eso está dentro de lo que contempla la Constitución. Eso sí te lo puedo decir con absoluta certeza. Okay. Ahora, yo me imagino que de todos modos ustedes llevan un termómetro para ir calibrando cómo está en la calle el movimiento de María Corina Machado, porque yo he visto unos eventos que han realizado últimamente en Guarena, en Oriente, y de alguna manera reflejan que la gente está con ella
y sigue insistiendo en que es la lideresa que necesitan y no otro. Por eso te lo pregunto, ese aglutinamiento de personas de manera tan ordenada, espontánea y coherente no es partidista, porque me han dicho. Ahí cuando yo veo que ella interviene, interviene sola, no intervienen dirigentes de otras organizaciones. Es el pueblo frente a ella y ella frente al pueblo. Sí. Entonces por eso tengo la Mira, inquietud de esa. sí, bueno, mira, esa conexión con el pueblo es mágica, maravillosa, se ha convertido en un fenómeno social más allá de un fenómeno político, todo eso es verdad, todo eso es verdad. Ahora, eso se va a transformar en un movimiento de desobediencia constitucional que abarque todo el país, no lo sé, y requiere una tarea muy importante, no solamente de María Corina, requiere una tarea importante si es que, si es que el gobierno, vamos a ponernos más directos, si el gobierno llega realmente, el régimen llega realmente a tratar de conformar un escenario electoral que, donde ellos tengan garantizado que ganen o que vayan a ganar por varias cosas. La división de la oposición, la imposibilidad de votar para una parte muy importante de los venezolanos en la diáspora, la represión, el miedo, todo lo que ellos pueden hacer con eso. Bueno, entonces llegará el momento de la pregunta de hasta el final qué significa. Yo no Exacto. puedo responder esa pregunta, Bueno, pero pero digamos, aquí tenemos a que si no va a responder la pregunta, y la voy a repetir, Trino. Yo le estaba preguntando a Vladimiro si hola Trino. él, Hola, Vladimir. si él considera que pudieran estar dándose condiciones que en un momento dado en Venezuela la gente se rebele como ciudadanía, no como partido, y diga, señor Maduro, señores del gobierno, ustedes no nos van a imponer el candidato que nosotros queremos, y es María Corina Machado. Lo digo porque han sido desbordantes las concentraciones que ella ha hecho. Esa gente está frente a ella y ella frente a ellos, no hay líderes de otros partidos. Entonces, esa respuesta popular podría llegar a ocurrir si el régimen sigue persistiendo en que el candidato de la oposición tiene que ser el que ellos quieran. Mira, yo creo que ese es el escenario, un escenario probable. Y esa creo que es la apuesta de María Corina y el equipo que la acompaña. Por varias razones. Una, porque no han dado ni siquiera la menor muestra de estar pensando en un candidato sustituto a María Corina, a pesar de la insistencia del gobierno y del partido, el PSV, y de otros funcionarios del gobierno, de que María Corina está inhabilitada y que bajo ninguna condición ella será habilitada para ser candidata. Y lo otro, lo segundo, es porque las giras de María Corina por el interior son conmovedoras. Por ejemplo, yo nací en un pueblo en los Andes que se llama Tovar, Uh -huh. en el estado Mérida, pueblo pequeño. Eh, bueno, allí hicieron lo imposible el gobierno, el oficialismo, para impedir el recorrido de María Corina. Y el pueblo de Tovar hizo lo imposible para que María Corina estuviera presente y estuvo presente. Y Okay. las calles se desbordaron. Y ese es un sentimiento y un comportamiento que hemos visto en todos los pueblos donde María Corina ha ido, en el oriente, en el occidente, en el centro occidente, en el centro del país, hacia el sur, hacia el oeste. Y claro, ese es un sentimiento que ha ido cobrando fuerza y una de cuyas expresiones podría ser eso que tú señalas, José Antonio, que la gente diga, bueno, no aceptamos que el gobierno nos elija el candidato porque ya nosotros elegimos a una candidata que es María Corina Machado. Esto no significa que sea fácil la tarea, porque el gobierno controla no solamente las instancias gubernamentales y estatales, controla el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo, como ya se sabe, sino que además la Fuerza Armada, por lo menos la que aparece, ha dado señales de que está comprometido con el gobierno en este abuso, en este atropello contra la soberanía popular y contra María Corina Machado. Pero Entonces, mira, no es Trino, una tarea sencilla. Cuando Pérez Jiménez, Así es. yo era un muchacho y se produjo de tal manera la movilización popular que yo con 12 años, 11 años, salí a la calle a sacar de sus oficinas con otros compañeros de mi edad al jefe civil y a otros funcionarios. O sea, hubo Sí, espontaneidad,
en la gente pero cansada y fatigada de un sistema de gobierno que lo ha agobiado. mm, Pero Jiménez sí. agobió menos al país que este rey. Mira, Sí, sí, un definitivamente. comentario, un comentario allí, porque lo que acaba de decir Trino coincide en buena medida con lo que estaba diciendo, eso puede ocurrir, y yo añadía más que si llega a ocurrir un estado de desobediencia constitucional, eso está dentro, o sea, un estado de desobediencia civil, eso está dentro de la Constitución. No Claro. hay nada que prevenga que el pueblo haga eso. Ahora, yo sí que tengo una observación sobre lo de Pérez Jiménez, porque después que se ha escrito la historia y que se ha revisado extensamente la historia, el movimiento de levantamiento del 23 de enero, lo que se llamó el espíritu del 23 de enero, empezó en los militares. No empezó en la población civil vino a posteriori. Es decir, que ese fervor que se vio después en la calle vino porque existía un descontento muy importante entre los militares, razón por la cual los asesores cubanos se han encargado de advertirle claramente al chavismo que tengan mucho cuidado con cualquier espacio de rebelión, de descontento dentro de las Fuerzas Armadas, y por eso Venezuela tiene más generales que los Estados Unidos. Y Que la por eso OTAN, que la que la OTAN, OTAN. y por eso se han tomado decisiones muy importantes. Entonces hay que tener cuidado con estas Sí, comparaciones, porque lo de Pérez Jiménez, es verdad, Pérez Jiménez ni de lejos destruyó tanto el país como lo destruyó el chavismo. De hecho, lo contrario, pues lo construyó. el país creció durante la economía, creció durante el gobierno de Pérez Jiménez, por paradójico que suene. Ahora, lo que ha ocurrido en estos 25 años es un desastre. Pero bueno, de vuelta a tu punto. Yo no lo descarto de ninguna manera. Yo creo que el tema de la desobediencia civil constitucional, que es como yo la llamo y otra gente la está llamando, porque es así como sigue enmarcado todo este proceso dentro de la Constitución, porque la Constitución contempla elecciones y también contempla otras cosas, y contempla el llamamiento a todos los ciudadanos a que hagan lo que tienen que hacer para defender la vigencia y la validez de la Constitución. Por Así que Sí, eso, bueno, más claro, imposible. sí. Me parece importante estos dos puntos que toca Vladimiro. Ciertamente, la historia del derrumbe, porque fue un derrumbe lo que se produjo del gobierno de Pérez Jiménez. El 15 de diciembre del año 57 había convocado ese plebiscito absolutamente bufo para ratificarse como jefe de Estado y presidente. Él se llamaba a sí mismo constitucional. Y luego, un mes después, un mes y una semana después, se estaba derrumbando literalmente, porque el ejército que lo había apoyado durante una década, un poquito menos de una década, simplemente no quiso masacrar al pueblo. Y Pérez Jiménez terminó huyendo. Esa no es la situación actual. En aquel momento, por cierto, había una fuerza armada profesional. Era leal al dictador, pero también tenía un sentido constitucional. Esa Fuerza Armada que se había creado en 1911, que la había fundado MacGregor, el oficial este chileno, conocido, muy conocido. Bueno, esa Fuerza Armada tenía un sentido institucional mucho mayor que el actual. Ahora parece esto un grupo de condottieri, más bien de varones de feudales que atienden a distintos señores feudales. Llamar a esto Fuerza Armada es un elogio demasiado grande. Esa es una palabra que no le corresponde, porque esto es un grupo de micro varones de la guerra sometidos así al liderazgo de Padrino López, pero esto no es un ejército. Uno oye, pero varones de cuál guerra, no han librado guerra con nadie jamás. Simple y llanamente no, tienen es el la poder de las expresión armas común. y Claro, es la lo usan expresión común. inadecuadamente. Claro, es la expresión común porque tú no has librado una guerra desde hace muchísimos años. Además, nosotros no estamos pidiendo rebelión militar, no estamos hablando de rebelión popular. Y yo no creo, estoy Claro. convencido que en esa Fuerza Armada, con todo y que sean varones de la guerra, no los creo capaces de masacrar a un pueblo entero. Puede Yo ser que también. agarren puntualmente a 5 dirigentes de ADEI y 2 de Venezuela, en el cuanto y los detengan y los maltraten, pero un pueblo entero en la calle, o sea, no tiene ni la fuerza ni la estructura militar para masacrar un pueblo entero, y yo creo que el pueblo tiene que de alguna No, manera. y yo creo, José Antonio y Vladimiro, que hay núcleos sanos dentro de Sí, esto que queda en la Fuerza Armada. Pero lo que digo es que esa vieja idea de la Fuerza Armada del periodo final
Pérez Jiménez o de los 40 años del periodo democrático, eso ya no existe. No, Aquí y es lo nosotros que no estamos pidiendo tampoco segmento. que el pueblo salga con garrotes, ni con palos, ni con armas. El pueblo reclamando un derecho en la calle, de forma decidida y resuelta. Y eso no se puede llamar ni anticonstitucional, ni se puede llamar No, violencia, ni golpista. ni Eso no golpista tiene nada de tampoco. golpista. Bueno, no, mira, eso, Antonio, en imaginarse lo que puede ocurrir si tal cosa pasa, en esto estamos completamente de acuerdo. Ahora, a su vez, hay que entender, o sea, por ejemplo, en Cuba hace nada hubo prácticamente un levantamiento popular y el gobierno lo reprimió a sangre y fuego. En China, en Tiananmen, en la plaza de Tiananmen, el gobierno chino lo reprimió a sangre y fuego. Ahora, eso En en Nicaragua, Nicaragua, la Nicaragua de Daniel Ortega. sin ninguna contemplación. Entonces, yo creo que hay que tener muy claro, y yo creo que María Corina lo tiene muy claro, por eso el llamado resistencia civil constitucional y incorporar, como tú dices, no se está pidiendo nada, pero a su vez hay que entender con toda claridad lo que dijo el embajador, el ex embajador de los Estados Unidos en Venezuela, Brumfield. El gobierno no va a participar en ningún esquema donde ellos vayan a perder el poder, ningún esquema electoral. Ahora, este otro esquema no es un esquema electoral. Es lo que viene después de hasta el final. Yo no lo sé y yo creo que en este momento es muy difícil evaluar cómo se van moviendo las cosas. Ahora, es verdad lo que ya lo dijimos anteriormente, antes de que se incorporara Trino, la conexión de María Corina con los venezolanos y en particular con la gente del pueblo ha sido una conexión mágica, un evento social, psicológico, más que puramente un acto de afinidad política, Emocional, emocional. Vladimiro, muy fuerte. Entonces, eso juega un papel extremadamente importante. También es cierto que para darle conformación a eso, tú requieres el tema de la Gran Alianza Nacional tiene que ir más allá de los aspectos puramente logísticos de los 600K. Y eso es un problema abierto. ¿Cómo se va a resolver eso estrictamente? No lo sé, pero es importante que uno pueda hacer estas reflexiones sin pretender cuestionar No es que no. el liderazgo de María Corina. No, yo lo digo, no lo estoy diciendo por ti, no lo estoy diciendo por ti. Yo lo estoy diciendo sin pretender cuestionar el liderazgo que se ha gerenciado, que se ha armado alrededor de María Corina. Antes, al contrario, lo estamos defendiendo y protegiendo, pero entendiendo que todas estas cosas hay que discutirlas en algún momento, porque en algún momento va a llegar la hora de la chiquita, como dicen en tu tierra, y entonces muchas cosas pueden pasar. Claro. Bueno, de Sí. todos modos, todavía nos quedan unos minutos. Sí, si quieres, quédate tú con Trino, Trino, tú me dijiste que tenías que ausentar. para que lo disfrutes solito. No, Gracias, pero Vladimiro. es que es para no girar en lo mismo, porque ya con Trino tenía contemplado también otro tema. No, dale, yo me voy tranquilo, los dejo a ustedes dos y estamos un abrazote a los dos. Seguro. Bueno, gracias, Vladimir. Bueno, De todos cuídense, modos, pues. Chao, Un chao. abrazo, Vladimiro. Un gracias. abrazo. Y, bueno, Trino, ya tú has visto que Vladimir, pues, independientemente de que no conoce que esto esté operando, o sea, manifiesta pues que es una vía constitucional apropiada para que se pudiera dar lo que yo llamo rebelión, pero no convocando una guerra civil, sino una rebelión popular pacífica, ¿verdad? Donde el pueblo, que es quien elige y pone a sus gobernantes, le diga a los que están, nosotros te pusimos allí y tú traspasaste la línea de mando y te convertiste en un autócrata. Y nosotros no te escogimos para eso. Y se lo decimos a ti y a todos los que te van acompañándote. Y nosotros queremos que esto se revierta en función de una misión democrática donde nosotros, el pueblo, somos los que vamos a poner la condición con quién vamos a competir contigo para sacarte democráticamente, Exacto. no por la Además, fuerza. claro, además eso está apegado en términos absolutos a la Constitución, porque la Absolutos. Constitución en los primeros artículos, en el artículo 5, en el artículo 6, dice claramente que el gobierno de Venezuela es un gobierno democrático, Exacto. alternativo, Exacto. que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce a través del voto y que los poderes públicos se constituyen a partir de la votación popular. Entonces, allí Exactamente. no hay absolutamente, el gobierno puede decir lo que quiera, pero en esto
que tú y yo estábamos discutiendo y que antes estaba Vladimiro, no hay nada de llamaba a nada que no sea el respeto estricto a la Constitución que ellos mismos aprobaron, porque siempre conviene recordar que en la Sí. constituyente del año 1999, la inmensa mayoría, había 135 o 130 constituyentistas, y de esos 125 eran del gobierno, eran chavistas, es O decir, prochavista, como tú quieras, sí. o prochavistas. Entonces, la participación de los sectores distintos al chavismo fue muy poca, muy parcial. Entonces, es una constitución elaborada por ellos mismos. Aquí no, probablemente en el futuro una nueva generación tendrá que redactar una nueva constitución menos presidencialista, Claro. pero esa constitución fue aprobada por el presidente, por el comandante Chávez y quienes lo acompañaron en ese momento. Entonces, lo único que estamos pidiendo nosotros, yo voté en contra de esa constitución. Cuando me llamaron a votar, me pareció muy presidencialista y muy militarista. Y fui a votar en contra ejercí mi derecho al voto de esa manera. Pero hoy las condiciones han cambiado y me parece que hay que exigir el respeto a la Constitución. Y eso es lo que le estamos exigiendo al gobierno, a la Fuerza Armada y a todo, al PSV y a todo el oficialismo, que se atenga estrictamente. Ellos no pueden elegir al candidato opositor, No no pueden lo para pueden elegir. en elegir. absoluto, en absoluto. Ahí, María Corina fue electa en una elección primaria, que por cierto el PSU no ha hecho, por Exactamente, cierto. exactamente. Y la va a hacer tampoco. Ni va a Y hacerla. si la Entonces, hace, y si la hace, ya sabemos cómo. exacto. Entonces, oye, lo único que se exige es respeto. Mire, esto es un gobierno alternativo y ustedes tienen 25 años. No es, es un Exactamente. cuarto de siglo Sí, lo señor. que tienen en el gobierno. Entonces, decirle al pueblo, mire, el pueblo tiene el derecho y la obligación. Mire, al pueblo, José Antonio, eligió a Chávez de presidente y Sí. ganó cómodamente. Le ganó a Salas Romer en una elección pulcra, absolutamente transparente, Y se le entregó el y, poder como y se le entregó el correspondía. poder. Exacto. Se le entregó al poder. Y el presidente y el comandante Chávez sabía desde el momento en que decidió convertirse en candidato cuándo iba a ser la fecha electoral, porque ya estaba establecido en la Constitución, iba a ser el 6 de diciembre del año 1998. Sí. Bueno, ese tipo de exigencias mínimas y de transparencia elemental que tiene que tener una Constitución es lo que nosotros les exigimos a los Exacto. miembros del gobierno. O Sí. sea, es Y que por no eso estamos yo, pidiendo nada excepcional. nada de excepción. Por eso yo digo que esta formulación que hemos hecho hoy, que hemos debatido hoy, se inscribe dentro de la posibilidad de animar al acompañamiento internacional a que nosotros queremos el cambio hacia la libertad y la democracia por la misma vía que se la entregó a Chávez en su momento, Así es, así es. respetando la voluntad de la gente. Yo voté en contra de Hugo Chávez Exacto. e hice campaña en contra, pero una vez que él ganó, una vez que el presidente Chávez ganó, yo consideré, porque hubo intentos, hubo rumores Sí, para desconocer el triunfo de Hugo Chávez, lo cual sí, habría sido catastrófico en sí. Venezuela. Pero yo, junto con un grupo de intelectuales o de gente preocupada por el mundo político, salimos en defensa de la victoria de Hugo Chávez, con todo el rechazo ideológico y político que yo tenía, pero esa era la decisión del pueblo venezolano Así es. y no se le podía irrespetar, no se podía violar. Y esa es la que estamos invocando aquí. Y es exactamente lo mismo, porque es lo que fue bueno en 1998, Exacto, no va a ser bueno ahora en 2024. ¿Por exacto, qué? exacto. ¿Cuál es la razón? No fantasía, no. ¿Cuál es la razón constitucional? Sí, Si ambas constituciones, la del 61 y la del 98, o la del 99, consagran la soberanía popular en el pueblo y dicen que los poderes públicos, especialmente la jefatura del Estado, la elige el pueblo en comicios libérrimos y que el pueblo lo escoge de manera libre. Y eso fue ¿no? lo que se firmó en Barbados, además. Así, Eso se firmó. así es sencillo, exactamente. Y lo que estamos pidiendo es que esos acuerdos
y la diplomacia operen como han operado eternamente para la solución de conflictos. Pero ellos Así quieren es. convertir hasta la diplomacia en la que ellos marquen, digan y rijan. No, Y pero a su además manera. quieren establecer una verdad única. Exacto. La verdad es la que dice el gobierno. No, La verdad única es la consensuada, no la que tú digas. no es la que tú digas exactamente. ¿Eh? Entonces, yo creo que sí. Y además, José Antonio, María Corina está haciendo lo que le corresponde, que es recorrer al país y acompañar a sus electores. Exacto. Esa Bueno, gente que la está acompañando, muchas de esas personas votaron por ella y ella está siendo leal con esas personas, así está es. siendo consecuente, que es lo mínimo que a un dirigente político le corresponde. Exacto. Ahora, quienes no están siendo consecuentes con sus principios es los que están en el gobierno, que escriben Exacto. una cosa, la firman la Y después la constitución desconocen. y después firman el acuerdo de Barbados, firman el memorándum de entendimiento en México Sí, y firman el acuerdo de Barbados y después lo desconoce en el mismo momento. en el mismo momento. Exacto. Entonces, Entonces, bueno, esa inconsecuencia es la que creo es, que hay que decirle, porque tampoco es que uno puede ser ciego frente a los hechos que están ocurriendo. sí. No, no, y es que las torceduras emanan todas de los dirigentes del régimen. Todo lo tuercen, todo lo quieren aplicar e interpretar a su manera y a su estilo. Sí, De, le tiene terror a María Corina. Bueno, pero bueno, mira, yo, antes de que nos despidamos, José Antonio, yo creo que hay que insistir en el ejemplo de los peruanos, de los argentinos, de los peronistas argentinos. Mira, ujú, los peronistas argentinos tienen 90 años casi sí, en el poder, pero ellos ganan y pierden exactamente. y pasan a la oposición y vuelven al poder. Y cuando pierden, entregan el poder. ¿Cuál es el drama en una Exacto. democracia? El PCV es un partido extendido, El, el tiene más que, de 30. el que solo el que tiene muchas cosas extrañas que ocultar es el que se pone cerrero frente a circunstancias que en política son normales. Son normales, absolutamente normales. Sí, Ellos se llaman a sí mismos los peronistas y los chavistas primos hermanos. Bueno, muy bien, son primos hermanos. Entonces, sí, ¿por qué el chavismo no hace lo que hace el peronismo? Respeta los resultados. Hay que exactamente. ver en la última elección que Alberto Fernández y Cristina Kirchner hayan perdido frente a un anarcocapitalista como Sí, Javier Milei y le hayan entregado el poder. ajá, Eso es madurez política. Eso exacto. es sentido democrático. Eso es respeto a la soberanía popular. Bueno, nosotros vamos a seguir Después, haciendo programas. Yo soy de la opinión que nosotros tenemos que estar haciendo programas de ahora en adelante, no solamente para mostrar pues la verticalidad que tiene María Corina Machado frente a sus propuestas de gobierno, sino en cuanto a lo integral que ha sido en la respuesta del ciudadano que la escogió. Ha sido consecuente, ha sido firme en sus propósitos y en sus postulados. No está tampoco convocando, igual que nosotros, a nadie a alterar el orden público, ni mucho menos. para nada. Ahí sí Entonces, no la acompaño, por cierto. por cierto, es que si lo hiciera yo tampoco la Si ella acompaño. lo hiciera, yo saldría, así como la he apoyado públicamente, saldría a criticarla. Y si alguien Exactamente, llamara aquí a un golpe de Estado y a la intervención militar violenta, saldría a oponerme. No exactamente, porque esté a favor de Nicolás Maduro, sino porque no creo en golpes de Estado. Estoy en contra de los golpes de Estado. Creo que la Fuerza Armada tiene que reivindicar su papel de institución al servicio del así, Estado, de la Constitución y de la democracia. así es, así es. Eso tiene que quedar claro en este programa. No, y eso lo hemos venido haciendo en todo Ojo momento, con esto, no está en ninguna en salida de ninguna ningún salida tipo, extraña. Y ninguna. hemos sido todo el tiempo voceros de animar a la buena ciudadanía y la gobernanza. Así es. Y José Antonio Lares y Trino Márquez están en contra de cualquier salida violenta y de Bien. cualquier llamado. De mis labios nunca saldrá un llamado a la violencia porque no creo en ella Y del mío y me tampoco. parece Y del mío absolutamente tampoco. Así es. contraproducente. Bueno, Así. Trino, te agradezco mucho tu tiempo el día de hoy. Terminamos así, mirador Sí, sociopolítico, porque justamente. no vaya a haber dudas. Sí, exacto. Es muy importante.
Bueno, gracias por tu Muy tiempo y importante. estamos en contacto. Y de aquí en adelante vamos a Estamos hacer en contacto. tantos programas como que alentando justamente estas cositas. ¿Ok? Así es. Un abrazo, Trino. Gracias. Un abrazo para ti. Hasta luego.